¿Ve? Problemas psicosociales más frecuentes: alcoholismo, violencia, drogadicción. Es lo que más se ve, ¿no? Entonces, el día de hoy, ese es nuestro tema a tratar, ¿ya? Ahí están viendo a una persona, desgraciadamente, ¿no? Está en la calle, se nota que es una persona que la familia no quiere saber nada de ellos, está en un estado de mendicidad, o no se aprecia si está alcoholizado, lógicamente, o drogado, no sabemos nada de eso porque solamente se ve esto, ¿no? Pero ya nos dice mucho. Eh, Esto es un problema, la mendicidad y, y el alcoholismo, la violencia, todos esos, la drogadicción, son problemas que corresponden y competen y afectan nuestra sociedad, porque es lógico, una persona que sea adicta a, a drogas o al alcoholismo, que también es otro método de droga, ¿no? Son personas que son adictas, que tienen un problema muy serio, pero que si buscan ayuda, hay profesionales que los pueden ayudar, ¿ya? Entonces, eso es muy bueno, buscar ayuda profesional, ¿ya? Por ejemplo, los psicólogos son las personas indicadas para poderte ayudar en este tipo de problemas, porque el alcoholismo, la violencia, la drogadicción conllevan a problemas psicosociales que se ven con mucha frecuencia en nuestra sociedad, ¿no? Y lógicamente que afectan la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque el alcoholismo o la drogadicción, en este caso, son productos químicos que a la larga afectan al sistema nervioso central, el cerebro, y a sus células importantísimas que son las neuronas. Estos químicos destruyen estas células importantísimas de nuestro cerebro y lógicamente la persona va perdiendo capacidades, etcétera. Entonces, eh, queda como una persona sin voluntad y lógicamente es muy malo, ¿ya? Eh, Esto, jóvenes, de repente ustedes, cerca a ustedes, han visto personas con este tipo de problemas, ¿no? Y hasta incluso a veces son nuestros familiares, ¿ya? Quiera Dios que no, pero sucede. Nadie está libre de esto. Pero si alguien de la familia presenta este tipo de comportamientos, estos problemas, hay que buscar ayuda. Hay profesionales que nos pueden apoyar en este problema, ¿ya? Ahora, hablando de la violencia, bien, ustedes saben que ahorita hay la violencia de género, el feminicidio, ¿no? Hay mucho de eso. Y también hay de mujeres que golpean a los hombres también. Es decir, la violencia hoy en día, con esta coyuntura que estamos viviendo de la pandemia y situaciones, el encierro que estamos viviendo, conlleva a muchas situaciones de este tipo. Entonces, hay que entenderlo desde el punto de vista psicosocial, ¿no? De la parte de la salud mental, ¿ya? Porque se ha visto que muchas personas que son violentas, que atacan a las mujeres, han sido personas que también han sido violentadas, ¿no? En alguna etapa de su vida. Y generalmente es en la etapa de la niñez, porque todos sabemos que la niñez es la base de nuestra vida. Un niño que tenga una niñez bonita, llevadera, está formando a una señorita, a un joven mentalmente sano, tranquilo, que va a llevar una vida normal. Pero si esta criatura fue violentada en su niñez, ¿no? Entonces, lógicamente que quedan traumas y que a la larga, en alguna etapa de su vida, en la adolescencia, en la juventud u otra etapa de nuestra vida, pueda manifestarse o desencadenar algún problema serio. Entonces, este tipo de problemáticas hay que atenderlos con tiempo, ¿ya? Entonces, reconocerlos, porque el psicólogo es la persona que te ayuda a través de sesiones de psicoterapia, te ayuda a poder sobrellevar los problemas que puedan suceder, ¿no? Entonces, o que han sucedido. Entonces, de esa manera, previniendo para el futuro y haciendo de que tu vida, o sea, la vida de las personas que tú sepas que hay este tipo de problema, sea más llevadera y al menos la persona pueda afrontar
lo que se presente en su vida y pueda poderlo resolver adecuadamente, no terminando como alcoholismo, con consumo de sustancias ilegales o violentando también a otras personas. ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante buscar ayuda, ¿ya? Bien. Toxicomanías, ¿ya? Toxicomanías. ¿Qué son las toxicomanías? Estas toxicomanías son conductas relacionadas, lógicamente, con tóxicos, ¿no? Pero estos tóxicos tienen una acción euforizante, ¿no? O sea que a la persona que consume estos productos le produce euforia. La euforia es un estado de, ¿cómo les digo?, de alegría, de paz, de tranquilidad para ellos cuando están bajo efecto de esta sustancia. Tientan poderosamente a algunas personas, ¿no? Porque incluso las personas, para escapar de su realidad, consumen estos productos porque la vida se les hace tan difícil que ellos huyen de la realidad, ¿no? Como normalmente lo hacemos nosotros, el enfrentar el problema, dar solución a ese problema, porque es lo normal que hacemos la mayoría de la población. Pero en el caso de personas que ya están con este problema, huyen de la realidad y siguen consumiendo y consumiendo. Entonces, es una forma que evaden su realidad, ¿no? Utilizan un tóxico con propiedades adictivas, ¿no? Ya ustedes saben que adicción quiere decir que la persona no va a poder dejar esos productos, ¿ya? O sea, no vive sin esos productos. Si este efecto le dura 2 horas o 3 horas, por decirles, pasó el efecto y ya están buscando la nueva dosis. Esa es una adicción, ¿ya? No importándole cómo lo consigue. Si robando a su propia familia, si matando, asesinando para conseguir la siguiente dosis. Es terrible, chicos. Entonces, es un gran problema social y es un gran problema con respecto a también lo que es la salud mental. Entonces, esos productos adictivos generan dependencia. Dependencia quiere decir que yo no puedo vivir sin eso, ¿me entienden? Entonces, esto es muy importante reconocer, ¿ya? Bien, por ejemplo, cuando se habla la capacidad adictiva de cada uno de estos tóxicos, ¿ya? Es variable. Así como su aceptación social de cada uno de ellos, inclusive, esta aceptación ha variado a lo largo del tiempo, por lo que los programas de deshabituación deben tener diseños específicos. Por ejemplo, ¿qué tóxicos conocemos, no? Ustedes saben, por ejemplo, el clorhidrato de cocaína es uno de ellos. El clorhidrato, ¿cómo se llama esto? Las metanfetaminas, que son terriblemente tóxicas. El polvo de ángel, ¿no? Hay un sinnúmero de productos que producen esas euforias y se utilizan para evadir la realidad, ¿no? Y que lógicamente han causado o causan dependencia a las personas. Bien, hablando de la evolución histórica, siempre ha habido esto. El hombre siempre ha buscado nuevas emociones, que lo haga irse de la realidad, desligarse de la realidad, ¿no? Momentos que quieren, ¿no? Entonces, hablando en el sentido jurídico, ¿ya? La toxicomanía, lógicamente, se liga a las drogas ilícitas, ¿no? Llamadas también estupefacientes o narcóticos, ¿no? Como la cocaína, las metanfetaminas, etcétera, ¿no? La capacidad adictiva, ¿ya? De estas drogas, lógicamente, se habla mucho también en la parte del derecho internacional, ¿ya? O sea, hay libros, incluso convenios, ¿no? Que primera vez se atribuye a los Estados Unidos, a la Liga de las Naciones, a luchar contra la adicción. Hay países que se han unido en lucha contra la adicción.
¿Por qué jovencitos? Porque nosotros estamos viendo hoy en día en las sociedades que muchos jóvenes se están entrando a este mundo de dependencia a las drogas. Y esto trae muchos problemas. ¿Por qué creen que hay tanto sicario, tanto asesinato, tantos robos, todo eso para consumir drogas? Porque no sé si ustedes verán las noticias, cuando asaltan o encuentran a estos fulanos, les encuentran siempre en su poder drogas. ¿Por qué? Porque ellos antes de hacer sus fechorías, ellos se drogan para ser como Iron Man, ¿no? Como Superman, se sienten poderosos bajo ese estado de euforia, que no les va a pasar nada, no le van a hacer nada, ¿ven? Y en ese momento lo utilizan para asaltar y hacer lo que les da la gana. Entonces, y eso ha sido así, y ahora se ha agudizado más, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este convenio que hablan de Ginebra del año 1931, incluía inicialmente 3 drogas en un inicio: la del cáñamo, las derivadas del opio, los derivados de la coca, de la cocaína, ¿no? A las que luego se incorporarían mucho más, tanto naturales como sintéticas y semisintéticas, como hay un sinnúmero de drogas. Entonces, se han ido agregando más y más y más, ¿no? Bueno, entonces hoy día, por ejemplo, es interesante constatar que buena parte de la población no lo fuese en este momento histórico previo, porque el cáñamo, el opio, la coca hayan sido plantas conocidas desde hace, de tiempos inmemoriales. Es decir, siempre se ha empleado esas plantas, ¿no? Por sus efectos. Por ejemplo, miren, para nombrarle una de ellas, la coca. La coca es una planta oriunda de nuestro país, pero la coca la ha malinizado en el aspecto de que de ella se obtiene clorhidrato de cocaína, que ya es una droga que genera dependencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, por ejemplo, esta coca tiene alcaloides que tienen una acción anestésica, benéfica en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando una persona tiene un cólico renal, un cólico biliar, un cólico de cualquiera puede ser, entonces, en el caso de las señoritas menstrual, tú te tomas un mate de coca bien caliente y se te pasa todo ese problema. La coca, han hecho estudios de esta bendita planta, tiene todas las vitaminas, minerales de su composición, ¿ya? Pero desgraciadamente el hombre le saca provecho mucho con la combinación de otros químicos para producir lo que se llama el clorhidrato de cocaína, que ahí sí ya es un problema de droga ilegal, ¿no? Entonces, de eso se trata, que los países se unieron para combatir la droga, porque hoy día la droga está llegando a un punto terrible que la población hasta mata por tenerla, ciertos grupos, ¿no? Claro está, por tener el consumo de ese producto, ¿ya? Imagínense que desde el tiempo de los egipcios, de los grecorromanos, de todas esas culturas que desaparecieron, ya se conocía el uso de estos eh, productos, ¿no? En este caso, en esa zona del mundo, era el opio, ¿ya? Entonces, siempre ha habido eso, ¿no? Bien. En sí, la toxicomanía en sí, ¿no? Es el hábito de consumir drogas que produce una insensibilización progresivamente al usuario, un acostumbramiento, se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, es un gran problema. Esta persona va consumiendo cada vez mayor cantidad del producto para obtener un análogo efecto, ¿ya? O sea, de que al menos lo ayude a huir de la realidad que está viviendo, ¿no? Entonces, aparece, con tanto consumo de estas drogas, aparece un factor de tolerancia. Su cuerpo primero la tolera. Es característico de cada droga que puede ser más o menos alto ese factor de tolerancia, como lo tiene la cocaína y las anfetaminas, ¿sí? Tiene un factor relativamente bajo, por ejemplo, aquí vamos a ver, mire, la cocaína tiene un factor relativamente bajo, dice, ¿no? De tolerancia. Y la anfetamina tiene un factor relativamente alto,
¿ya? De dependencia, a eso se refiere. Sus usuarios en la cocaína regularmente podrían conseguir una estimulación parecida sin aumentar mucho su ingesta cotidiana. ¿Te das cuenta? En cambio, en la anfetamina, sus usuarios regulares deben ir multiplicando las dosis a intervalos bastante más breves para mantener su nivel de estimulación, ¿ya? Entonces, ahora también existían otras drogas como la del tipo LSD. ¿Y qué es el LSD? El LSD es el ácido lisérgico, ¿ya? Entonces, este de aquí se consumió muchísimo en los años 70, ¿ya? A este tipo de droga se le conocían como drogas psicodélicas, ¿ya? Exhiben una tolerancia máxima e instantánea y el usuario trata de usarlas sin pausa, sencillamente dejan de hacer efecto en absoluto, aún consumiendo dosis enormes. O sea que esto no produce tanto esa dependencia, ¿no? Aunque el factor de tolerancia en la cocaína sea relativamente bajo, ciertas personalidades abusarán de ella como si fuera realmente genera esa dependencia, ¿no? ¿Ya? Ya, ahí está. Aunque el factor de tolerancia en los sedantes sea igual o superior a la cocaína, ciertos sujetos se mantendrán durante años de años, hasta décadas, en el mismo equivalente nivel de dosis, ¿ya? Mientras otros sujetos la incrementarán. Eso ya depende, pues, del consumidor, ¿no? La clasificación. Bien, existe una clasificación. Por ejemplo, aquí vamos a ver que son numerosas las clasificaciones que se han realizado de las sustancias psicoactivas, ya que son diversas las perspectivas de las que se evalúa esto, ¿no? Además del diverso estatus legal, algunos de los criterios bajo los que a menudo se han intentado ordenar son, por ejemplo, por su origen. Estas pueden ser naturales y sintéticas, ¿ya? Por su estructura química, ¿ya? O sea, químicos, ¿no es cierto? Por su acción farmacológica, porque también hay medicamentos que ustedes saben son a base de drogas, pero estas son controladas, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque estos producen dependencia. O sea, los médicos controlan la dosis que no produzca dependencia en el paciente. Por ejemplo, el clorhidrato de petidina es uno de ellos, ¿ya? Y este producto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se presentan casos de pacientes que han sido politraumatizados, ¿no? Que han sufrido un accidente de tránsito y han quedado muy mal, ¿no? Que se mueren de dolor, hay que ponerles este tipo de drogas, ¿no? Pero para calmar el dolor. Ahora, en el caso de los grandes quemados, personas que se han quemado por A o B razones, también ellos necesitan ese tipo de analgesia, ¿ya? Muy bien. Entonces, por las manifestaciones también está clasificada que su administración produce en la conducta humana cambios, ¿no? Manifestaciones clínicas. Por su consideración sociológica, ¿no? Por su peligrosidad para la salud, porque en ese proceso en cuanto a este último criterio de peligrosidad, se tiene en cuenta al menos 3 factores principales, ¿no? Por ejemplo, el daño físico, causado, o sea, que esta droga causa a la persona afectada, ¿no? Entonces, el daño físico, la capacidad de la droga, por ejemplo, que tiene la propiamente dicha esta droga de causar dependencia en la persona. ¿Mm? Y bueno, y los efectos secundarios que presentan estas drogas también una vez que también pasa el efecto de ellas, ¿no? Entonces, esto es muy importante también conocerlo. A ver, por ejemplo, para evaluar hasta qué punto una droga será usada o abusada, conviene atender el papel que desempeña en cada una de las personas su personalidad, lógicamente, ¿no? Según la posición de Antonio Escobato, estas pueden clasificarse en drogas de paz, ¿ya? Drogas de paz, así se les llama, porque comprende de muy variada naturaleza química, ¿no? O sea, está compuesta por una variada naturaleza química, presentan una variable margen de seguridad, ¿ya?
Esto, por ejemplo, es proporción entre la dosis activa mínima y la dosis mortal media. Ahí también vemos que son capaces, por ejemplo, de suprimir o amortiguar estados de dolor, de temor, de sosiego, ¿no? Entonces, el tipo de paz que proporciona la borrachera alcohólica, por ejemplo, ¿no? El efecto del alcohol, o la del éter, el cloroformo, o los barbitúricos, es una mezcla de desinhibición exterior y refrenación interna, en cuya virtud el borracho se libera a la vez de autodesprecio y de apocamiento en relación con los otros. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Ahí vas a ver también que el tipo de paz que proporcionan los analgésicos como la heroína o el opio no borra el sentido crítico, aunque anestesia en mayor o menor medida frente a dolores localizados, ¿no? Las algias, por eso le digo, los dolores musculares, de huesos, en fin, y a la más incorrecta depresión. Entonces, el tipo de paz que proporciona un hipnótico es el propio sueño, ¿ya? Ahora también vamos a ver el tipo de paz que proporciona un sedante es una amortiguación general de la vida psíquica cuya intensidad se experimenta en otro caso como excesiva, ¿no? O sea, aquí estamos viendo más que todo el poder hipnótico, analgésico, sedante que tienen estos químicos. ¿Ve? Esta es la planta de la amapola, ¿no? ¿Ya? Y de esa bolita que ustedes ven ahí, esa bolita redondita debajo de la flor, esto de acá, de aquí se saca un látex y de ahí está la droga. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, aquí vemos que toda droga de paz contiene un elemento analgésico o antidolor, aunque cada una afecta a la modalidad distinta el desagrado, ¿no? O sea, depende cómo se sienta cada persona. A ver, por ejemplo, la segunda clase, por ejemplo, de drogas comprende sustancias capaces de ofrecer estimulación en lo abstracto. Aquí, por ejemplo, potencian la vigilia, aumentan la resistencia ante el cansancio, reducen el apetito, combaten aquello que el proceso depresivo tiene de simple prostración. Son muy variadas y entre ellas están la cafeína, la cocaína, ¿ya? El crack y otros. Miren, la cafeína también produce esto, ¿ves? El brío o estimulación que ofrece es muy variado, ¿ya? Entonces, incluso por días, ¿no? Bien. Esto puede durar desde media hora, en el caso del café o de la coca, hasta 10 o más horas en el caso de las anfetaminas, e incluso varios días, ¿ya? Es el caso del café. Ahí está el de la cocaína, ¿no? Cuando hacen sus rayitas típicas para absorberlas por la nariz, por la mucosa nasal. Y bueno, aquí vemos otro tipo de pastillas, ¿no? Y ahí también otro preparado que se lo inyectan incluso. Bien, en dosis medias y altas siempre tienen un rasgo de rigidez, embaramiento corporal, propenso a la taquicardia y la sequedad de la sequedad que explica su combinación con el alcohol, opiáceos y tranquilizantes, ¿ya? Entonces ahí eso es lo que conlleva estos problemas, ¿no? De las dependencias. Como punto C tenemos sustancias también capaces de provocar una excursión anímica consciente, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a ver potencia la percepción y la introspección al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, los compuestos de esta familia de drogas incluyen diversos tipos de setas. Las setas son hongos, ¿ya? Hay ciertos hongos que producen estos efectos. Hay cactus. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos unos cactus que son alucinógenos. Por ejemplo, es muy conocido el de San Pedro, ¿ya? Son cactus alucinógenos que lo utilizan los chamanes para entrar en trance, ¿ya? Para sus sesiones de espiritismo y qué sé yo. Entonces, ellos se ayudan con estos cactus, ¿no? Que son alucinógenos. Y otras plantas también, ¿no? Como también tenemos sustancias sintéticas y semisintéticas, por ejemplo, el LSD, ¿no? Y, por ejemplo, las sustancias de este tipo
más consumida hoy es el cáñamo, en forma de marihuana y hachís, ¿ya? El cáñamo. Esto constituye un vehículo visionario de la potencia leve o media, dependiendo de la calidad, si bien reduce en algunas circunstancias una expulsión psíquica considerable. Bien, por ejemplo, a diferencia de las drogas de paz, de pura energía, las de viaje pueden funcionar como afrodisíacos, ¿no? Afrodisíaco significa que esto aumenta la libido, ¿no? El deseo sexual en las personas que consumen esto, ¿no? Y aquí se dice que las distingue más radicalmente de los otros dos grupos en su baja toxicidad, de las que ya hemos conversado, ¿no? Bien, su peligro no es que algún órgano falle, sino que se extravíen los ánimos de la persona afectada a la que consume, induciendo trances de delirio persecutorio, o sea, de que lo están siguiendo, que lo están observando, o de disociación, o sea, ya problemas de salud mental. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de los trastornos de personalidad? Suelen causar, por eso les digo, porque estas drogas afectan al sistema nervioso central. Ustedes saben que es el cerebro, y son las neuronas las que se ven dañadas. Ahora, si esta persona consume mucho de estos productos, lógicamente van a presentar este tipo de manifestaciones clínicas. Ahí está. Otro caso es que las drogas visionarias es de carácter de síndrome abstinencial, ¿no? Ya que la suspensión de ese empleo no provoca ningún cuadro clínico objetivable. Entonces, ni sensación subjetiva de malestar, o sea que la pueden dejar en ese caso, ¿no? Y no va a haber problemas, ¿ya? Las personas llegan a depender vitalmente de una droga sin quererlo, ¿no? O casi sin quererlo. Entonces, aquí se ve que su hábito no viene tanto de requerir paz o energía en medida comparativamente descomunal, sino de lo insufrible que resulta atravesar el síndrome de abstinencia, que significa que cuando dejas de consumir la droga es terrible, se sienten morir. ¿Mm? Entonces, es parte de ciertas reacciones del cerebro humano. La química y la conducta, por ejemplo. El organismo humano sintetiza un buen número de sustancias psicoactivas. Los opiáceos, y concretamente los opiáceos naturales derivados del opio, que tardan algo más en actuar y mantener su acción durante horas. ¿Ya? Ahí está. Ahí tenemos los opiáceos endógenos que operan de modo muy rápido y pierden su eficacia en 10 o 20 minutos. O sea, es rápido, ¿no? Ahí está. Los endógenos. Y la anfetamina y la cocaína no son neurotransmisores o compuestos adaptados a llegar a oquedades o lugares específicos de las neuronas, como sucede con la morfina, el THC, que es el principio activo del cáñamo, o la adrenalina. Bueno, aquí vamos a ver que son sustancias que bloquean el llamado transportador de la dopamina. Cuando nosotros conversábamos de la dopamina, sabemos que la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda a llevar la vida tranquila. Cuando tú te sientes bien contigo mismo, estás bien con tus dosis, o sea, naturales que produce tu cuerpo de dopamina, ¿ya? Entonces, en el caso de consumir drogas, bloquean ese transportador de dopamina. Por eso es que la persona consume la droga porque no se siente bien, ¿no? Y cuando está bajo efecto de la droga se siente bien. Entonces, por eso es que la busca. Entonces, el cerebro, con tanta sabiduría que tiene, lógicamente bloquean, ¿no? Todas esas drogas, el transportador de la dopamina, que es algo natural que produce nuestro cerebro y que nos hace sentir bien. Por eso estas personas, como ya no se sienten bien, buscan la droga como apoyo. Y lógicamente te impiden que las neuronas queden libres para nuevas transmisiones, ¿ves? Bien, por ejemplo, algo parecido ocurre con la cafeína, la teína, la teobromina, principio activo del chocolate, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le encanta el chocolate, ¿no? Y cuando no lo come, y esto que desea, se imagina un sublime, qué sé yo, ¿no? Bien, por ejemplo, estas bloquean la adenosina, un neurotransmisor implicado en desactivar excitación. Ahí está. A ver. ¿Y qué es el síndrome de abstinencia, no? Porque esto es muy bueno conocerlo, ¿no? Vienen a ser un conjunto de reacciones físicas o corporales que ocurren cuando una persona con adicción a una sustancia deja de consumirla, ¿ya? O sea, esto para el síndrome de abstinencia es terrible porque la persona trata de buscar de nuevo la dosis de la droga, ¿no? Necesita consumirla sí o sí, ¿ya?
Entonces, por eso es muy importante para desintoxicar a una persona de estos productos, es necesario hospitalizarlo para desintoxicarlo, ¿ya? Y los síntomas varían también en forma e intensidad, de acuerdo al producto empleado, al tiempo que lleva desarrollándose la dependencia de esta persona, y se deben a que alterar el funcionamiento normal del sistema nervioso central, definitivamente, porque esa es la zona que afecta, y las causas son las sustancias adictivas que poseen compuestos semejantes a los neurotransmisores encargados de desencadenar la actividad de los centros cerebrales de recompensa, ¿no? Como son el placer o la satisfacción. Pero qué terrible, chicos, o sea, depender de un producto para ser feliz, terrible. Bien, permiten la expresión de emociones gratificantes, como entusiasmo, alegría y serenidad. Que eso normalmente tú lo tienes con tu dopamina que produce tu cuerpo, tu cerebro, ¿no? Bien, ahora vamos a ver que el uso frecuente de ciertas drogas, de tabaco, de alcohol, exige cantidades cada vez mayores para lograr el mismo efecto. A este hecho se le conoce como tolerancia, ¿ve? Porque ya el cuerpo se va acostumbrando a ese consumo. Y también ocurre porque las sustancias adictivas sustituyen gradualmente la creación de neurotransmisores y que desencadenan sensaciones de bienestar. ¿Se dan cuenta? Ya la persona se hace dependiente a esos productos. ¿Ve? El paciente pierde la capacidad de experimentar gozo y tranquilidad de manera natural y crea una dependencia o consumo compulsivo para no sufrir una serie de malestares como ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, sudoraciones, temblores, escalofríos, dificultad para dormir, vómitos y otros que en conjunto forman un síndrome de abstinencia. Son manifestaciones realmente muy, muy incómodas. Bien, también vemos que el abuso de sustancias no siempre crea dependencia física, sino también psicológica, lo cual se basa en un deseo continuo de consumir un químico para hacer frente a situaciones que generan malestar. ¿Se da cuenta? O sea, ellos ya se basan en el químico o en el producto porque dicen, a mí me va a ir bien, ¿no? Me va a ir bien, entonces lo consumo. También se va a ver que el uso continuo de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso también es responsable de la dependencia física, ya que el cuerpo se adapta a ellas y el cerebro experimenta un cambio en su estructura y desempeño, de manera que solo puede funcionar normalmente ante la presencia de dichos químicos, sin olvidar que cada vez requiere mayores dosis para obtener efectos placenteros. ¿Se dan cuenta? De la tolerancia. Pues. La persona se va volviendo tolerante, va desarrollando la tolerancia a esos productos. Cada sustancia actúa en forma particular en el cerebro y que no todas generan dependencia física ni síndrome de abstinencia. Podemos recurrir a una clasificación general de dichos químicos en tres grupos. Por ejemplo, los depresores. ¿Ya? Los depresores, por ejemplo, en dosis pequeñas generan euforia. A ver, por ejemplo, un depresor que conocemos es el alcohol. De repente cuando ustedes han tomado un pisquito o un vinito, bueno, cuando uno toma moderadamente, llega un momento en que tú estás eufórica, estás feliz, bailas, te pones contenta, hablantina, hablas bastante y todo, estás feliz, estás contenta. O sea, hasta ahí está bien, ¿ya? Pero depresión ya produce cuando sigues tomando, sigues brindando, sigues tomando y después terminas llorando, ¿ya? Por eso se dice que el alcohol, por ejemplo, es uno de los depresores del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿ya? Las benzodiazepinas, ¿no? También, por ejemplo, primero, pero cuando son altas, relajan la actividad del cerebro, producen aturdimiento, letargo, incluso muchas veces la muerte, al paralizar la actividad nerviosa que controla el sistema, el aparato respiratorio, ¿no? Y los más conocidos en esta clasificación son el alcohol. Las benzodiazepinas, esos fármacos que se utilizan para dormir, para la ansiedad, para las personas que no pueden descansar, ¿no? Fármacos calmantes, solventes, adhesivos, por ejemplo, los tres primeros, o sea, el alcohol, la benzodiazepina y los calmantes, generan dependencia física y psicológica. Y los dos últimos, solo psicológicas, o sea, los solventes y adhesivos. No sé si ustedes han visto a unos niños, yo recuerdo a unos niños que paraban aspirando unas bolsas plásticas con terocal. El terocal es un químico que los chiquitos lo usan ¿cómo se llama? Yo he visto que lo usan los carpinteros, no, ¿cómo se llama eso? Los zapateros, lo de las renovadoras, ellos, ¿ya?
para pegar sus calzados, sus cosas, ¿no? Pero el químico huele demasiado fuerte. Y yo veía niños que consumían ese producto y se entraban estas, ¿no? Entonces, hay otras drogas que son estimulantes. ¿Por qué? Porque activan el sistema nervioso central, generan mejoría del estado de ánimo, sensación de felicidad, aparente aumento de la capacidad mental, física, ¿no? Suele haber falta de sueño y apetito y mayor actividad en general. Todas estas sustancias generan dependencia física y psicológica en distinto grado y, lógicamente, también el síndrome de abstinencia. Otro punto es los alucinógenos y los psicodélicos. Esto produce la impresión de percibir imágenes, ¿ya? Estas drogas, como que la persona ve imágenes o escucha sonidos que no pueden captarse ordinariamente con los sentidos. Llegan, solamente ellos lo viven eso, ¿no? Llegan a generar experiencias muy placenteras o en otros casos terroríficas. En esta categoría encontramos la dietilamida, el ácido lisérgico, ¿no? El LSD, que les estaba comentando, la marihuana, la mescalina, la psilocibina. Existe también una gran discusión acerca de la capacidad para generar dependencia psicológica, en tanto que la de tipo físico y el síndrome de abstinencia parece estar completamente ausente, salvo en ciertas sustancias específicas como la ketamina o la fenilciclina, cuya capacidad provoca dependencia, ¿no? Tanto física como psicológica, está comprobada. Y existen otros, por ejemplo, la droga modelo, el alcohol, por ejemplo, se diferencia de otras drogas de consumo legal y no médica como el café, el tabaco, por la capacidad de afectar seriamente la capacidad y la conciencia del consumidor. De igual modo que las más peligrosas drogas ilegales es justamente esto lo que determina su condición de droga modelo, ¿ya? Pues es la única sustancia de consumo legal capaz de reproducir toda la gama de efectos nocivos determinados por las drogas. Hay sin número de clasificaciones, ¿ya? Pero vamos a conocer qué es el síndrome de abstinencia. Esto nos interesa a todos. En una situación como esta. ¿Ya? Síntomas del síndrome de abstinencia, por ejemplo, los síntomas del síndrome de abstinencia siempre dependerán de la sustancia utilizada y del organismo de cada persona, ¿ya? El alcohol, por ejemplo. El alcohol produce el síndrome de abstinencia en los bebedores relativamente moderados, ¿no? Comienza de 12 a 24 horas después de haber dejado de beber, ¿ya? Entonces, sus síntomas son, por ejemplo, van a presentar temblores, debilidad, van a presentar escalofríos, dolor de cabeza, mucha deshidratación porque el alcohol deshidrata y náuseas, ¿no? Idénticos a los de una cruda o resaca, pero de mayor duración e intensidad, ¿no? También en este caso es mayor el deseo de volver a ingerir la sustancia, quieren seguir bebiendo. En grandes bebedores, por ejemplo, puede producirse un evento más grave llamado delirium tremens, ¿ya? Este delirium tremens que ocurre entre 2 y 10 días después de dejar de ingerir alcohol y que puede ser mortal en ellos. Entonces, este delirium tremens consiste en que el paciente se muestra muy ansioso, ¿ya? Porque no está consumiendo el alcohol, está desorientado, presenta pesadillas, hay sudoración excesiva, alteraciones en el tacto, hay mucha depresión profunda, en ocasiones el pulso se acelera, incluso se pueden presentar fiebre, convulsiones, epilepsia cólica y alucinaciones. Es el delirium tremens. Y bueno, también parece que el suelo se les mueve, la cama gira o las paredes caen. Genera movimientos anormales de ojos y extremidades, ¿ya? Confusión. Entonces aquí también vamos a ver la nicotina. Es una sustancia que es vasoconstrictora y que forma parte de los cigarrillos, del tabaco. Por regla general, cuanto más tiempo y más cigarrillos haya fumado una persona, mucho mayor será la probabilidad de que presente síntomas al abandonar el consumo de tabaco. Por eso es que hay dependencia al tabaco. Incluso se han creado unos parches con nicotina para que la persona deje de fumar. Hay unos chicles también con nicotina para que la persona deje de fumar, porque esas pequeñas dosis de nicotina lo tranquilizan. Bien, entonces, en los pacientes que tienen este problema con la nicotina, ellos tienen, por ejemplo, un deseo irrefrenable de seguir fumando. Están tensos, irritables, con dolor de cabeza, dificultad para concentrarse,
somnolencia, insomnio, o sea, están que se quedan dormidos o tal vez no pueden dormir. Y sobre todo que aumenta el apetito y aumentan de peso por consiguiente, ¿no? También tenemos narcóticos, ¿no? Tenemos narcóticos que produce la reacción del organismo ante la abstinencia, suele ser en principio en la respiración agitada, ¿ya? Acompañada de bostezos, lagrimeo, flujo nasal, sudoración. Están en un sentido de alerta exacerbado, incrementa el ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces también tenemos los ansiolíticos e hipnóticos, que son otros químicos también, que producen ciertas reacciones, ¿no? Son fármacos depresores del sistema nervioso central, se prescriben para controlar la ansiedad o inducir el sueño en cierto tipo de pacientes, ¿no? Aquellos que padecen de insomnio y aquellos que están ansiosos, pero que al tomarse en altas dosis o periodos muy prolongados generan adicción, ¿ya? Esto hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Anfetaminas. Esta también se interrumpe bruscamente su consumo, se genera cansancio, somnolencia extrema, y los consumidores que están deprimidos al comenzar pueden incrementar su malestar cuando las dejan. ¿Ya? Incluso a veces ellos tienen tendencia suicida, ¿no? O sea, depresivas, lógicamente, y se tienden a suicidarse. Terrible, ¿ya? Entonces, los consumidores, por ejemplo, que están deprimidos al comenzar a usar la anfetamina, pueden incrementar su malestar cuando las dejan, al grado que adoptan tendencia suicida, ¿ya? Y también presentan delirios y alucinaciones. Bien. Tenemos la cocaína, que todo el mundo hay que, narcotráfico, que encontraron no sé cuántas toneladas de cocaína, hoy que pasaba un camión con cocaína, que venía de tal lugar. Y bueno, ¿por qué? Porque todos sabemos que la cocaína es un producto que, lógicamente, en el mercado ilegal, porque es una droga ilegal, ¿no? Es por lo bajo, la venden, dice que tiene precios prohibitivos, por eso que la gente, no sé si ustedes ven esos programas en los cuales se ve a los burriers, se le llaman a las personas que transportan drogas a otras partes del mundo, porque a ellos les pagan y muchos de ellos terminan en las cárceles. Entonces, la cocaína es otro problema también, que puede inhalarse, inyectarse incluso, se desarrolla rápidamente la tolerancia, y sus reacciones de abstinencia incluyen cansancio extremo, depresión y ansia de suicidio, en ocasiones hay alucinaciones, ¿ya? Bien. La fenciclidina, la fenciclidina, o polvo de ángel, así le llaman, ¿ya? Esta de acá, por ejemplo, esta se desarrolló más o menos a mediados del siglo XX, pero como un anestésico, ¿no? Pero se suspendió su uso porque los pacientes presentaban ansiedad, delirios y cuadros de psicosis temporal, ¿no? O sea, alteraciones profundas de la realidad y de la percepción sensorial. Por eso es que ya no se siguió consumiendo, o sea, no se fue indicado, ¿no? Su abstinencia, o sea, el dejar este producto, produce depresión, ansia de consumir droga, fatiga, dificultades para dormir, o de repente en otro caso duermen mucho, tienen el apetito muy aumentado y aumentan de peso, ¿no? Entonces el carácter suele volverse violento y suicida. La marihuana es otra, ¿no? La marihuana es un depresor también del sistema nervioso, o el cannabis, ¿no? Es un depresor del sistema nervioso. Fumada o consumida o comida puede generar dependencia psicológica. Cuando se es consumidor crónico, pierden el sueño, el apetito, no sienten frío y hay sudor en la mano, ¿no? Por lo general se presenta una pérdida de peso en esta persona que consume la marihuana. Bien. Ay, pero este es bien triste. Esta parte de aquí, el síndrome de abstinencia neonatal, este es bien importante que ustedes como futuros educadores en la salud tengan presente esto, ¿ya? Cuando una mujer embarazada consume o es adicta a estas sustancias que hemos estado conversando, estas sustancias llegan al torrente sanguíneo del feto, porque pasa a través de la barrera transplacentaria, y ustedes saben que nosotros alimentamos a nuestros hijos a través de la sangre. Y esa señora ha consumido drogas, lógicamente que la droga le va a pasar al pobre infeliz, inocente niño, ¿no? A través de la placenta. Pero entonces, este síndrome de
abstinencia neonatal es terrible porque esta criatura es una víctima inocente de esto. Él no está consumiéndola porque él está bien en el vientre materno, la que está consumiendo es su madre, ¿no? Pero que desgraciadamente él es la víctima que a través de la sangre de su madre está consumiendo el producto. Entonces, ¿qué sucede cuando este niño nace? ¿Ya? Al nacer, el niño, la dependencia del bebé respecto a la droga continúa, porque el niño también se ha vuelto adicto, ¿me entienden? Entonces, pero lógicamente es una criaturita que él no sabe hacer administrar droga porque es un recién nacido, ¿no? Por lo que padece diversos trastornos en su sistema nervioso y en su organismo en general. Es bien triste ver esto porque a la criatura tienen que dormirla para que no sufra los estragos de la abstinencia neonatal, ¿no? O sea, los niños con síndrome de alcoholismo, por ejemplo, fetal, aquella madre alcohólica, presentan problemas de crecimiento, déficit de atención y otros problemas médicos. Por eso, escuchen, cuando una madre, una mujer decide tener un hijo, es muy importante planificar bien su familia y sobre todo tener mucho cuidado que durante la gestación no consumir nada de estos productos. Nada, ¿ya? Entonces se va a ver que los niños que están expuestos a múltiples drogas, como la cocaína, marihuana, van a presentar alteraciones severas del lenguaje, ¿ya? El niño se va a ver afectado. Además deben recibir un programa educativo especial para evitar su consumo posterior. O sea, al niño ahí no termina todo, ¿se dan cuenta? Hay que hacer un seguimiento de este niño que nació de una madre adicta. ¿Mm? Esa es la parte que da más pena porque en realidad los niños son criaturas pues inocentes que no saben de estas cosas, ¿no? Bien, opiáceos, cocaínas, otras drogas, por ejemplo, estas son sustancias naturales, son plantas, ¿no? Sintéticas o médicas, no médicas. Las sintéticas definitivamente son aquellas que las fabrican en los laboratorios, legales o ilegales que tienen efectos sobre las funciones psíquicas y determinan tolerancia y dependencia, y cuyo uso excesivo y o prolongado conlleva notables efectos perjudiciales en las personas que consumen. ¿Bien? Por ejemplo, no disponemos de fármacos para el tratamiento de la dependencia de la cocaína. En cuanto a los opiáceos, existe la disponibilidad de la metadona y otros diversos antagonistas de estos. Existen sustancias como el clorhidrato de ibogaína, que probablemente generan una rápida desintoxicación, pero no hay mayores estudios, probablemente por intereses industriales. Ahí está. Muchos de los pacientes inician su adicción en la adolescencia. Durante su proceso de maduración, en otros casos existen severas alteraciones psicopatológicas previas al consumo o un entorno social muy conflictivo. Como habíamos dicho hace un rato, ¿no? En el caso de una madre gestante que tuvo un niño, que lo expuso ella ella era adicta a las drogas, este niño que sufrió la abstinencia neonatal, a más tardar en unos años más, vuelve a presentar este problema, pero ya como gente joven o adulta, ¿no? Necesita el consumo de estos productos. Por eso esto es muy importante, hacer una terapia con el niño cuando nace, ¿no? Aquel niño de madre drogadicta, ¿no? Bien, por ejemplo, el consumo de opiáceos puede efectuarse tanto por vía inhalada como parenteral, endovenosa. Y el síndrome de abstinencia a opiáceos habitualmente no reviste gravedad física y puede ser manejado de forma ambulatoria. Para conseguir la deshabitación eficaz es necesario, además de la desintoxicación aguda, una estancia prolongada en una residencia especializada, pues existen estas instituciones que desintoxican a las personas adictas. Si se quiere conseguir la reinserción y readaptación social de estas personas, o sea, de la persona que consumía estos productos. Nacen muchos niños de madres consumidoras de drogas durante el embarazo. ¿Qué tal irresponsabilidad, verdad? Por lo que muchos niños presentan trastornos del crecimiento y del desarrollo psicomotor secundarios, pues definitivamente al consumo de estas drogas. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, patrones de consumo de sustancias psicoactivas. Aquí, por ejemplo, tú vas a ver, ahí está el grupo, ellos sí son buenos ahí para consumir, ¿no? El consumo experimental, ¿no? A veces pruebas, dice, breves y no programadas de un fármaco, principalmente por la curiosidad y deseo de experimentar los efectos esperados.
Eso se ve, por ejemplo, en los jóvenes que nunca han consumido una droga, pero que el amigo le dice, vamos a una reunión, y los chicos van a llevar esto y el otro. Y el otro joven también tiene curiosidad, ¿no? Porque está explorando el mundo, está conociendo, pero hay que tener mucho cuidado de explicarles que hay drogas que son adictivas, porque al vendedor de la droga le conviene conseguir más gente para tener una persona dependiente que va a necesitar y que va a ser su cliente todo el tiempo. Hay que hablarle muy bonito a los jóvenes, explicarle este problema, porque si tú no tienes plata de donde sea, te roban o roban en otro sitio y terminan con problemas delictivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿ya? El consumo social y recreativo se produce, por ejemplo, en ambientes sociales entre amigos y compañeros, ¿no? A veces ellos hacen sus fiestas, reuniones, ¿no? El consumo circunstancial y situacional, consumo autolimitado con patrón, tiene cierta frecuencia, cierta intensidad y duración variable. El consumo es motivado por la necesidad percibida de lograr un efecto farmacológico conocido con el fin de afrontar una situación específica. Y el consumo intensificado, aquí se ve un consumo prolongado, ¿no? Y programado de por lo menos una vez al día, y este sería motivado por la necesidad o el deseo de percibir y obtener el alivio de un problema persistente, de una situación cargada de estrés. Y el compulsivo, consumo compulsivo, esta se caracteriza y es frecuente e intenso de duración relativamente prolongada, que produce cierto grado de dependencia psicológica. Entonces, incluso miren, la Coca-Cola, esa bebida que a muchas personas les encanta, la verdad que la Coca-Cola en un inicio, lean la historia, por los años 1800, tenía en sus inicios coca, ¿ya? Era adictiva. Y en realidad ustedes si toman una Coca-Cola que es rica, realmente tú no quieres dejar la Coca-Cola, ¿ya? Entonces, hay ciertas sustancias que son el chocolate. Hay gente que no vive sin el chocolate, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sus componentes que son adictivos, ¿no? Producen una dependencia psicológica, ¿ya? O sea, no pueden estar sin ese producto. El mecanismo de acción de las drogas, por ejemplo, allí dice mecanismo de acción de la droga, determinado por la liberación subcortical, secundaria a la afectación de la corteza cerebral, y como punto B, el relativo a las modificaciones sufridas por los neurotransmisores y el vínculo con la estimulación artificial del centro de gratificaciones del cerebro. En la liberación subcortical, por ejemplo, vemos en el desarrollo de especies animales existen en el referente al sistema nervioso una superproducción progresiva de niveles muy en síntesis, por ejemplo, en los vertebrados, también, por ejemplo, en los peces, a nivel de la médula espinal, en los reptiles, la médula espinal y protuberancia y la subcorteza, ¿ya? A partir de anfibios, mayor desarrollo en orden creciente en las aves, mamíferos, monos, o el hombre, médula espinal y protuberancia, su corteza y corteza, ¿no? Esto de aquí, cada uno de los nuevos niveles que aparece controla, inhibe y frena los anteriores. La corteza frena a la subcorteza y a la protuberancia medular. La subcorteza frena la protuberancia y la médula. El comportamiento humano se caracteriza por el control cortical y al basarse en el conocimiento y la voluntad se denomina cognitivo-volitivo, de conocimiento. En los animales menos desarrollados son regidos en su comportamiento por la subcorteza y su conducta es de tipo instinto, afectiva, ¿ya? Bien, todos sabemos que en la corteza están los centros del pensamiento, intereses, conductas sociales adecuadas, ¿no? Y en la subcorteza compartimos con los animales inferiores los impulsos y necesidades más primitivas que se expresan sin ningún tipo de modulación social. Esta es totalmente ajena a los sentimientos más puros, ¿no? Bien. El mecanismo de acción de las drogas, ¿no? El mecanismo de acción de las drogas, por ejemplo, modificación de los transmisores, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que hay sustancias que sirven como intermediarios químicos, ¿ya?
para transmitir el impulso nervioso a todas las neuronas, y otras juegan un papel importante en el comportamiento humano. La mayoría de las drogas modifican su funcionamiento, estimulación artificial del centro de gratificaciones por diversas vías. Las drogas producen un efecto igual esclavizante, definitivamente. Algunos de los indicadores que pueden hacer sospechar el consumo de drogas son estos. Atiendan, ¿eh? Indicadores inespecíficos, con posibilidad de presentarse en cualquier consumo de sustancia que afecten la conciencia y el comportamiento. Vamos a ver. Primero, cambios en el comportamiento general sin que se evidencien factores ambientales determinados. Disminución brusca e inexplicable del rendimiento escolar o laboral, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, un joven que sacaba 20 de nota y presentaba sus trabajos, iba correctamente uniformado, limpiecito, se bañaba todos los días, de pronto ya no empezó a bañarse, va todo desalineado, no hace las tareas, empieza a bajar las notas, ¿ya? Alejamiento de su grupo con el que siempre interrelacionaba, su grupo habitual, y aparición de amigos estrafalarios, ¿ya? Cambios bruscos, inexplicables y fluctuantes del ciclo sueño y vigilia, descuido en sus hábitos higiénicos, evidencia de dificultades económicas incomprensibles, cambios sustanciales e inexplicables en el estado de ánimo, ¿ya? Todo eso. Ahora hay otros indicadores específicos que orientan hacia el consumo de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Esos consumos, por ejemplo, vas a ver que el paciente presenta sed intensa, mucha sed, sequedad en la lengua y mucosas orales, sus pupilas están dilatadas, ¿no? O sea, presentan midriasis, sus conjuntivas están rojas, hay intolerancia a la luz, o sea, hay fotofobia, le afecta a la luz. Hay un incremento súbito del apetito, tiene hambre, tiene quemaduras en la cara palmar del índice y el pulgar, una risa inmotivada, disminución de los intereses sexuales a veces, ¿no? Entonces, hay problemas, ¿no? En el estado anímico. Miren, aquí estamos viendo una gammagrafía, que es un examen especial al cerebro de un adicto. Miren. Este método es para evaluar la perfusión cerebral regional y estudiar la densidad de receptores. Permite estudiar eventos fisiológicos y fisiopatológicos del cerebro humano, la gammagrafía. Proporciona una información acerca de la perfusión cerebral, o sea, perfusión quiere decir irrigación al cerebro, ¿ya? Irrigación cerebral. Y la densidad de receptores o de sus transportadores participando en el manejo terapéutico de los pacientes. Miren, jovencitos, aquí están viendo en la primera imagen el cerebro de un adulto sin patología, o sea, él está sano. Una persona que no ha consumido drogas. Un cerebro sano. Aquí están viendo ustedes la segunda imagen de un adulto que consumió cocaína durante 2 años, nada más. Miren ahí, miren esa imagen. Miren esos huecos, ¿ven? Presentan múltiples zonas de inactividad a lo largo de todo el corte del cerebro. Miren, en la tercera imagen, observen ustedes, aquí el consumidor de marihuana durante 2 años, 12 años. Miren cómo se queda su cerebro, casi sin irrigación, ¿no? Sí. Muestra grandes áreas muertas, especialmente en el lóbulo temporal, núcleo del aprendizaje y del lenguaje, ¿ya? Y aquí, en la última imagen, el consumir alcohol abusivamente, la masa encefálica afectada de manera indiscriminada, miren, terriblemente. Esto se da, pues, lógicamente en el tiempo, ¿no? En los años de consumo que tenga la persona. En la primera imagen, por ejemplo, es una persona que no ha consumido nada. En la segunda imagen, tiene 2 años de consumo. En la tercera imagen, tiene 12 años. Y en la última imagen, tiene 25 años con alcohol, ¿no? Consumiendo el alcohol. ¿Ya? Eso es terrible. ¿Ven? Miren esta imagen terrible que es el alcoholismo, ¿no? Anda así, dile, falta plata para comprar la leche, para comprar los huevos, para la alimentación de los niños, la educación de los niños, qué sé yo. No, no hay plata. Pero anda fe, sale con los amigos, cerveza para todo el mundo, ¿ya? Esa es la mentalidad, ¿no? Aquí, el alcoholismo consiste en padecer una fuerte necesidad de ingerir alcohol etílico.
una dependencia física del mismo, manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta, ¿ya? Definitivamente, el alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. Más bien, personas que están afectadas por esta enfermedad pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento, y existiendo tanto alcohólicos que consumen a diario como alcohólicos que beben semanalmente o mensualmente, o sin una periodicidad fija. Todo lo que es en exceso es malo, definitivamente. Si tú te tomas un vasito de cerveza o 2 vasitos de cerveza, o por ejemplo, una copita de vino, un pisquito, qué sé yo, no necesitas estarte cayéndote por ahí dando malos espectáculos porque te has alcoholizado, ¿no? No es necesario eso. Para estar alegres no es necesario que nos alcoholicemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas afectadas por el alcoholismo que pueden seguir patrones muy diferentes de comportamiento, ¿no? Que pueden ser semanalmente el consumo, mensualmente, ¿no? Pero el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta, o sea, va dañando el cerebro. Tolerar más alcohol es en sí un riesgo de alcoholización. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo largo del tiempo su grado de tolerancia al alcohol, o sea, tolerando, ¿no? Tiene que consumir más, ¿ya? Bien, también hay ciertas características, varios factores que pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, las evidencias sugieren que quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene mayor probabilidad de adquirir esa enfermedad, definitivamente. Otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad, por ejemplo, de aliviar la ansiedad, conflictos en relaciones interpersonales, de repente hay depresión, baja estima, ¿no? Entonces, facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo de alcohol. Entonces, son personas pues que están presentando problemas de comportamiento, definitivamente, porque el hecho de tener una baja estima ya hay problemas, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad en sí y no un síntoma de otra. Las complicaciones derivadas del alcoholismo son múltiples. El alcohol y sus metabolitos son potentes neurotóxicos, ¿ya? Recuerden. Si bien diversas sustancias que son eficaces en los tratamientos de desintoxicación, son imprescindibles las técnicas de apoyo psicológico para conseguir la deshabituación y los programas de reinserción social, o sea, ayudarlos a que dejen de consumir esto, ¿ya? Miren, hay un grupo que se llaman Alcohólicos Anónimos, los grupos AA, ¿no? Ellos se ayudan entre ellos. Ellos van contando el día. Llevo tantos días sin beber. Llevo 3 años sin tomar una copa. Ellos cuando van a reuniones toman agua nomás porque no quieren caer nuevamente, porque una vez que vuelven a probar el alcohol, vuelven con el problema. Tienen que tener demasiada fuerza de voluntad, ¿ya? ¿Bien? Por ejemplo, el tratamiento de rehabilitación, ¿no? Contra estas adicciones, existen programas de desintoxicación realizados por instituciones médicas, suelen suponer el intercambio del paciente, superada la fase crítica del problema, se requiere la supresión total del alcohol, se puede apoyar el programa con terapias que inciten al paciente a que tengan asco del alcohol mediante fármacos que lo pueden ayudar, y después del periodo de desintoxicación debe someterse a este paciente a terapia de grupo o psicoterapia para tratar problemas psicológicos de fondo que hayan podido llevar al paciente a la dependencia. Es muy importante identificar. Esa es la parte del psicoterapeuta, ¿no? Debido a que es prácticamente imposible que el paciente lo logre por cuenta propia. Tiene que ser con ayuda profesional, ¿ya? Entonces es necesario que cuente con ayuda psicológica, el apoyo de toda la familia y recibir asesoría individual por parte del médico. Probablemente requerirá también atención especial debido a problemas hepáticos o riñones, porque lógicamente son los órganos más afectados por estos metabolitos. La terapia nutricional es otro tratamiento. Muchos alcohólicos tienen síndrome de resistencia a la insulina, ¿ya? O sea, ellos desencadenan también, por el consumo de tanto alcohol, la diabetes. Aunque este desorden se puede tratar con dieta hipoglucémica, esto puede afectar a su comportamiento y su estado anímico, definitivamente. El delirium tremens. Por la abstinencia alcohólica, se denomina delirium tremens al síndrome de abstinencia del alcohol
Propiamente se trata de la tercera fase, la más aguda de este síndrome. Al parecer también puede darse como complicación en una intoxicación por benzodiazepinas o barbitúricos. Ya, eso es muy importante. La primera fase, el síndrome de abstinencia con alcohol, comienza entre 5 y 6 horas después de que él dejó de beber. Se caracteriza porque va a presentar dolor de cabeza, se va a agitar, va a presentar temblores graves, va a presentar náuseas, vómitos y gran sudoración profusa, somnolencia, calambres e incluso alucinaciones. En la fase 2, ¿no? En la segunda fase, tiene lugar entre las 15 y 30 horas después de que dejó de consumir y se caracteriza por los síntomas anteriores y una actividad convulsiva, o sea, presenta convulsiones, eso es peligrosísimo. Y en la tercera fase, esta es la que propiamente recibe el nombre de delirium tremens. Aquí, por ejemplo, puede ser mortal. A diferencia de la mayoría del resto de síndrome de abstinencia, si no todo, es una forma muy grave de abstinencia alcohólica, involucra cambios del sistema nervioso, o mental repentinos e intensos. Causas puede ocurrir cuando se deja de beber después de un periodo de consumo excesivo de alcohol, especialmente si no ingiere suficiente alimento. También puede ser causado por un traumatismo craneal, por infección o enfermedad en personas con antecedentes de alto consumo de alcohol. Es más común en las personas que tienen antecedentes de abstinencia alcohólica. Y esta afecta frecuentemente a aquellas personas que han tenido el hábito del alcohol o alcoholismo durante más de 10 años. Imagínense, chicos, 10 años de consumo de estos químicos. Y este delirium se va a presentar con estos síntomas. Estos se presentan a las 72 horas después de la última bebida, pero pueden ocurrir entre 7 a 10 días después del último trago. Los delirium tremens, los síntomas pueden empeorar rápidamente y puede abarcar temblores corporales, cambios en su estado mental, ¿no? Por ejemplo, ahí también vas a ver convulsiones en el paciente, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, cambios en el estado mental, como por ejemplo agitación, irritabilidad, puede estar desorientado, confuso, disminución del periodo de atención, delirio, excitación y miedo, ¿no? Puede haber alucinaciones. Y en el caso de también incremento de la actividad, rápidos cambios en el estado de ánimo, ¿no? Sensibilidad a la luz, o sea, fotofobia, estupor, somnolencia. Y también pueden presentar convulsiones, ¿no? Más comunes son durante las primeras 12 a 48 horas después del último trago, las convulsiones, ¿ya? Y síntomas de abstinencia alcohólica, por ejemplo, tenemos la ansiedad, la depresión, fatiga, ¿ya? Fatiga. Tenemos la alteración o nerviosismo, sensación de temblores, inapetencia, náuseas, piel pálida, vómitos, dificultad para pensar con claridad, irritable, dolores de cabeza, cambios emocionales muy rápidos, sudoraciones, insomnio, ¿no? Palpitaciones. Y bueno, otros síntomas también que puede ser dolor torácico, que lo pueden confundir con un infarto, ¿no? Fiebre y dolor estomacal también suelen presentar en algunos casos. El tratamiento es una emergencia médica, el delirio tremens, ¿ya? El médico lleva a cabo un examen físico y estos síntomas pueden abarcar sudoración profusa, incremento del reflejo de sobresalto, latidos cardíacos irregulares, frecuencia cardíaca muy rápida o taquicardia, temblores musculares rápidos, problemas en el movimiento de los músculos oculares. El tratamiento preventivo a largo plazo debe comenzar después de que el paciente se recupere de los síntomas inmediatos, ¿no? Que va pasando ese delirio. Esto puede aplicar un periodo de alcoholización, o sea, de ir quitando el alcohol de su vida, ¿no? Durante el cual no se permite el consumo del mismo, del alcohol. La abstención total y de por vida se recomienda para la mayoría de las personas que sufren este síndrome. Bien, el paciente debe recibir tratamiento para el consumo de alcohol. Por ejemplo, incluye asesoría, grupos de apoyo, el grupo de Alcohólicos Anónimos. El delirium tremens es muy grave y es potencialmente mortal. Algunos síntomas pueden durar un año o más entre ellos, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad emocional, el cansancio, el insomnio, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ciertas complicaciones, por ejemplo, tenemos lesión por caída durante las convulsiones, lesión a sí mismo o a otras personas, ¿no? Por el estado de confusión que suelen presentar.
latidos cardíacos irregulares que pueden ser mortales, y bueno, las convulsiones, definitivamente. Terrible, el delirium tremens es bien complicado. A ver, bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Terrible, pobre hígado. Se puede percibir si una bebida alcohólica ha sido adulterada, ¿no? Cuando esta produce una quemadura en la garganta, dolor de cabeza, conduzca demasiado rápidamente al estado de embriaguez. Además puede producir náuseas, vómitos, irritación gástrica, malestar general en los días posteriores a la ingesta. Es que es metanol, ¿no? En los casos más extremos puede causar ceguera irreversible e incluso la muerte. Peligrosísimo, son venenos. La adulteración más peligrosa, más grave, con alcohol metílico o industrial o de madera. Terrible. Por la alta mortalidad y suelen presentar secuelas invalidantes que de este compuesto se derivan, ¿no? Ahí vamos a ver el pronóstico vital, laboral, social de la víctima y depende del tratamiento oportuno y adecuado. Bien, por ejemplo, es un contaminante de las bebidas alcohólicas, pero lo tienen en concentraciones no tóxicas, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver su absorción, ocurre por todas las vías, su distribución penetra todos los órganos, incluso el humor acuoso en los ojos se convierte en un reservorio que explicará en gran parte la afectación frecuente y casi selectiva del nervio óptico. Metabolismo ocurre en el hígado, siguiendo la misma vía metabólica del etanol e incluso utilizando las mismas enzimas. Su altísima hidrosolubilidad en la excreción, fácilmente por la vía renal y respiratoria, eliminándose en forma inalterada, el 20% y el 80% restante metabolizado, ¿no? Fisiopatogenia, ahí el metanol es un depresor directo del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces allí ya vemos nosotros que es algo terrible. Su acción tóxica es más que todo debido a sus metabolitos que contienen estos productos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver allí. Su acción tóxica es debido a su metabolito, ¿no? El ácido fórmico, el formaldehído. Y el ácido fórmico genera ceguera, ¿ya? Definitivamente deja ciego a la persona. Manifestaciones clínicas, después de 40 minutos, 72 horas después de la última ingesta. Generalmente al inicio los síntomas son inespecíficos y pueden pasar desapercibidos o confundirse con una borrachera. La expresión más común de la víctima es la de sentir una resaca fuerte. Manifestaciones clínicas es de las más comunes están las expresiones que se dan, por ejemplo, el compromiso del sistema nervioso, la hipertensión endocraniana y afecciones ópticas. Desarrollo de intoxicación, primer estadio, por ejemplo, se presenta una mínima disminución de la actividad sentido nervioso central, del sistema nervioso central, ¿no? Debilidad, sensación vertiginosa y náuseas. Segunda fase coincide con el desarrollo de una dosis metabólica y la tercera fase en relación con el grado de acidosis metabólica alcanzada, ¿no? Y bueno, los hallazgos de anatomía patológica, cuando ya mueren estas personas, van a encontrar una piel, acción corrosiva y cáustica, en el aparato digestivo, gastritis y úlceras, en el nivel cardiovascular, miocarditis y vasculitis, en el sistema nervioso central se va a encontrar edemas, hemorragias cerebrales. A nivel de los riñones vas a encontrar nefritis, en los pulmones edemas y hemorragias. Imagínense, chicos, la gravedad de la intoxicación se clasifica de acuerdo a los niveles de metanol que haya consumido esta persona, ¿no? Intoxicación leve, la metanolemia en sangre es menor de 100 miligramos, ¿no? Por litro. Moderada, la metanolemia, por ejemplo, es entre 100 y 500 miligramos por litro, ¿ya? Y la intoxicación severa es de 500 miligramos, ya comatoso, ahí se presenta respiración rápida, superficial, y convulsiones, cianosis periférica, hipotensión, edema de papila, superiores a 600 miligramos se consideran letales, o sea, pueden causar la muerte. ¿Ya? Bien. El tabaquismo es otro de los problemas que también se conocen en nuestra sociedad, ¿no? El tabaquismo es la principal
causa de muerte, ¿ya? Pero esta muerte puede ser evitable, ¿ya? Esta muerte puede ser evitable, definitivamente. En los países desarrollados, el elevado poder adictivo de la nicotina hace que los fumadores les resulte difícil dejarlo, ¿no? Los tratamientos sustitutivos con nicotina en forma de parches, dérmicos, chicles, sprays nasales han demostrado su eficacia. Ayudan en esto. Los efectos nocivos del tabaco también afectan prácticamente en todos los órganos y sistemas. Y el daño que produce con el desarrollo de la aterosclerosis precoz es probablemente el mayor responsable de elevada tasa de mortalidad asociada al tabaquismo. ¿Se dan cuenta, chicos? Y en todas las consecuencias. Miren, ahí está viendo un pulmón rosaditos, pulmones rosaditos, limpiecitos, y miren estos pulmones. Con años de consumo de tabaco, ¿no? Ahí el factor de riesgo más importante para el desarrollo de neoplasias, definitivamente, el que fuma termina con neoplasias pulmonares generalmente, ¿no? El 85% de las muertes por neoplasias pulmonares son atribuibles al tabaco. Condiciona la aparición de otras neoplasias como carcinoma de cabeza y cuello, también de esófago y a nivel de la zona renal, urotelial, ¿no? A nivel de los uréteres. Se ha implicado también su capacidad en el desarrollo de cáncer de estómago. Acuérdense, la nicotina. Trastorno linfoproliferativo y carcinoma de páncreas. Fíjense. Y los efectos deleterios sobre el aparato respiratorio son bien conocidos y de ellos se deriva que el 82% de la mortalidad está asociada a las bronconeumonías crónicas por el consumo de este tratamiento. En casos moderados es ideal recurrir a suplementos de nicotina en forma de goma de mascar, parches. En casos más severos, fármacos como la clonidina, que son importantes en el apoyo emocional y sobre todo la terapia psicológica para superar la dependencia. O sea, ayuda bastante, ¿no? Entonces, esto es muy bueno. Bien, aquí, por ejemplo, vemos algo muy triste que hoy día se está volviendo casi generalizado. Es bien triste ver niños, ver mujeres, ver adultos mayores, sean hombres o mujeres, que son víctimas de la violencia. La violencia no solamente es que tú le pegues a alguien, la violencia es violencia física, pero también hay violencia psicológica, ¿me entienden? Una violencia psicológica es aquella en que el agresor, por ejemplo, vamos a suponer un caso hipotético, ¿ya? Una joven como ustedes conoce a un muchacho, ¿ya? Y empieza el muchacho. Primero los jóvenes, los muchachos, cuando están enamorados, ¡ay! Te bajan el cielo, las flores, las estrellas, Dios mío. Pero una vez que van pasando el tiempo y realmente se muestran como son, no digo todos, pero hay casos. Entonces, ¿qué significa esto? El muchacho cambia y te dice, ¿con quién estás hablando? Dame tu teléfono. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué tienes clave? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué te pones ese lápiz labial así? ¿Por qué te pintas los ojos? ¿Por qué te pintas las uñas? Esa ropa está muy apretada. Entonces ya empieza, ¿no? El control, empieza a acosarte, empieza a molestarte. Y no solamente eso, la parte psicológica te empieza a agotar, ¿no? De tal manera que la joven, cuando empieza así, por decirte, no vales para nada, no sirves para nada, no haces nada bien, ¿me entiendes? De tal manera llega un momento en que esta persona acosadora y maltratadora te dice todo el tiempo eso, y entonces tú, la persona afectada, la víctima, dice, oye, ¿verdad, no? No sirvo para nada. No puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Es verdad lo que me dice. ¿Ves? Llega un momento en que la persona afectada, la víctima, se siente que realmente la otra tiene el agresor tiene la razón y le cree todo, ¿me entiendes? Entonces, para salir de ese cuadro, de ese círculo vicioso, muchas veces se hace difícil. Pero yo, al menos pienso yo que sí hay formas. A la persona maltratadora también fue maltratada. Entonces su psicología está afectada. Entonces él dice, si yo fui maltratado, yo también puedo maltratar. Y ahora, si por ejemplo, vamos a un ejemplo, ya un hipotético caso, que yo soy mamá y mi esposo me pega. Mi hijito, mi hijita están viendo que me pegan y yo no hago nada.
no salgo a denunciar a la policía, etcétera, etcétera. Entonces, la niña y el niño dicen, es normal. El niño dice, es normal que el hombre le pegue a la mujer, ¿me entiendes? O la mujercita, la niña que está viendo, dice, es normal que el hombre le pegue a la mujer, ¿ya? O sea, yo tengo que dejarme pegar. Porque ellos están viendo, están viviendo en ese ambiente. Eso no está bien, claro está. Entonces, pero si tú como madre te ves afectada en un caso así, tú debes decirle a tu niña, no, hijita, esto no es normal. Cuando un hombre te ama, no te hace daño. Un hombre te ama, te respeta. Un hombre que te ama, te ayuda a progresar, a mejorar tu vida. Te ayuda a que estudies, a que seas mejor persona, seas profesional, te apoya. No te está apocando, haciéndote ver tus defectos físicos o lo que tengan. Entonces, un hombre que te ama y que te respeta, lógicamente te ayuda en todo, ¿no? Entonces, igualito, hay mujeres maltratadoras, no digo solamente que santifico a los, como les digo, santifico a las mujeres, porque también hay mujeres que maltratan. Bueno, no será tanto físicamente porque el hombre tiene la fuerza bruta, pero la mujer también es maltratadora, ¿ya? Hay casos. Entonces, grábense eso porque esto es muy importante, ¿ya? Yo conocí un caso de una joven muy bonita, jovencita, y yo veía que a las 6 en punto, me acuerdo, ya estaba sonando su teléfono. Y ella rapidito contestaba, miraba, ya estaba el controlador. Y yo me daba cuenta porque teníamos como 2 veces clases, así 2 veces a la semana, y ocurría lo mismo. Y decía, ya la está controlando, ¿no? El controlador es así. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Esto, el otro, ¿ya? Entonces, mira, observaba lógicamente, ¿no? Pero al final se supo todo, pues, ¿no? Realmente ella había hecho una mala elección, ¿ya? Entonces, no hay que desesperarse, chicos, el mundo no se va a acabar, eh, todo tiene su tiempo, y ya como ustedes saben, la persona que te ama y te respeta no te maltrata. Eso es definitivo, ¿ya? Y es más, a nuestras niñas, a nuestros niños, enseñémosles a respetar y amar a las personas, ¿no? Entonces, de esa manera ellos se van a ir formando así y lógicamente que no van a seguir ese círculo vicioso que suelen ver en las familias, ¿no? ¿Ve? Lo violento es aquello que está fuera de su estado natural, una situación o modo que se ejecuta con fuerza, con brusquedad, ¿no? Y la violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos a las personas. Más allá de la agresión física, la violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Recuerden eso, ofensas y amenazas, ¿ya? Ofensas y amenazas, ¿bien? Qué terrible, ¿no? La violencia puede causar tanto secuelas físicas como psicológicas, definitivamente está comprobado. Busca imponer o obtener algo por la fuerza, porque esta persona maltratadora, tan violenta, también fue violentada cuando ha sido niño o niña, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Si alguien detecta un comportamiento de ese tipo, busquen ayuda, ¿ya? Por ejemplo, el concepto de violencia también varía según la cultura y la época. Existe una conexión entre los 3 tipos de violencia que considera que existen en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la violencia cultural también, ¿no? Por ejemplo, es la que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia, religión u otras áreas. La violencia estructural, esta es la más peligrosa porque se origina a través de diversos sistemas, ¿no? Como consecuencia de no poder o no ser satisfechas las necesidades que se tienen. La violencia directa, ¿no? Que puede ser física, verbal, que estamos conversando hace un ratito, ¿no? O sobre personas, contra el medio ambiente, contra lo bien en la sociedad en general, robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales, ataques a los inmuebles, son algunas de las manifestaciones más habituales de este tipo de violencia, ¿no, chicos? Bien, entonces, últimamente se está viendo demasiada violencia, ¿no? Hoy día, con este problema de la pandemia y el encierro que estamos viviendo, esta coyuntura de insalud, está llevando a muchos problemas de salud mental y conllevan también a estos problemas de violencia, ¿ya? Intrafamiliar. Ahora, ¿qué factores promueven o disminuyen la agresión? Padres agresivos tienen hijos agresivos, definitivamente, ¿no? Porque ellos aprendieron eso.
mostrando a sus hijos la forma de agredir y enseñando mediante su conducta que esa es la forma apropiada de resolver conflictos. Por ejemplo, hay hombres y mujeres también, pero yo sé que hay menos según lo que he visto, he investigado, he estudiado, que más se ven hombres. El hombre tiene mucha fuerza física y entonces se siente dominante. Eh, ellos, eh, ellos tienen sus conductas, aquellos chicos agresivos, muchas veces si tú quieres terminar una relación, le dices no, y hasta aquí nomás llegamos, olvídate, no funciona. Y esa persona no acepta un no. Y eso es muy peligroso, porque cuando esa persona no acepta es porque su psicología está mal. Y esa persona no acepta un no porque él dice, ¿por qué? Si no es para mí, no es para nadie, ¿me entiende? Eso es lo que sucede. Lean, busquen información para que vean, ¿ya? Entonces, busquemos ayuda. Si tú sientes que algo está pasando por ahí, busquemos ayuda profesional. Los psicoterapeutas te ayudan muchísimo en este tipo de comportamientos. Por ejemplo, también la televisión violenta, chicos. Hay que graduar la televisión a nuestros niños, poner filtros, que no vean películas o series que sean muy agresivas, ¿no? Que haya violencia, ¿no? Es peligroso, es feo, ¿ya? Eh, ser testigo de violencia conduce también a la habituación y a la indiferencia ante este tipo de actos que pueden llegar a verse como normales. Claro, la persona violenta y la que ve, claro, es normal, ¿te das cuenta? O sea, para ellos es algo normal. La enseñanza de actitudes y comportamientos altruistas, incompatibles con la agresión, por ejemplo, hace que esta disminuya, por lo que la educación juega un papel muy importante. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Nosotras somos madres, nosotras también somos padres. Muchas veces somos madre y padre de nuestras niñas, de nuestros niños. Siempre eduquémoslos con amor, con cariño. Hay que corregirlos, no con golpes, ni maltratándolos físicamente, ni mentalmente, ni nada. No, eso no, chicos. Eso no va a llevar a nada. Eso más bien va a hacer que el niño sea, como digamos, forme como un callo y no le importe. Ahora mi mamá me está gritando, más tarde me va a regalar un chocolate, me va a dar esto y lo otro. No, señores, tengan mucho cuidado con la crianza de sus hijas, sus hijos, ¿ya? Esto es muy delicado. Y aquí hablemos mucho de la educación. La educación juega un papel muy importante con respecto a estos comportamientos, a todo esto. Si yo como madre le doy amor, cariño y seguridad a mis hijos, si la relación que yo tuve con mi pareja no fue buena, no fue saludable y cortamos sanamente, es mejor que se aleje a que mis hijos me vean sufrir con el maltrato físico y psicológico constantemente y que ellos a la larga también van a sufrir eso. Entonces esto es muy importante, ¿ya? La forma como vemos a las demás personas es muy importante si se percibe, por ejemplo, a una persona, a un grupo como un subhumano, como alguien que apenas merece ser considerado una persona o como un simple objeto al que no se aplica la norma de moralidad, resulta mucho más frágil, agredible. Por eso es muy bueno trabajar la autoestima en nuestros hijos, ¿ya? Desde pequeñitos. Siempre hay que trabajar la autoestima, con amor, con cariño, con seguridad. Bien, por ejemplo, la semejanza y la pertenencia al grupo puede disminuir la agresión, ¿ya? Hay mucha probabilidad de agredir a las personas en formas diferentes, con quienes no nos sentimos identificados, promover la igualdad, también ayuda a disminuir la violencia, ¿no? Miren, esta foto que ven acá, jovencitos, miren, observen esta fotito de acá, les cuento, esta es una historia. Esta de aquí es de un grupo del Ku Klux Klan. Esto surgió en los años 60, ¿ya? A inicio del 60, en el año 1960 y duró hasta el 65, me parece. En Estados Unidos surgió esto. Era una guerra racial. Ellos, los blancos, arios, ellos odiaban a la gente negra, ¿ya? Y los mataban, hacían disturbios, es terrible, quemaban casas, fue una situación bien triste que vivió Estados Unidos en aquella época, ya en los 60. También las actitudes machistas aumentan la violencia contra la mujer, ¿no? Y lógicamente aumenta las probabilidades de problemas mucho más serios dentro del hogar. La agresión, por ejemplo, cuando las personas se ven a sí mismas como integrantes, por ejemplo, de un grupo como individuos,
tienen más probabilidad de sentirse arrastradas por el grupo y llegar a cometer atrocidades que nunca cometerían en otras circunstancias. Ahí se llama proceso de desindividualización. El hogar se percibe a veces como un lugar que nos pertenece y donde nosotros creamos las normas al margen de los... Esto puede hacer, por ejemplo, que esas normas sean diferentes de las existentes en el exterior y que varían enormemente el comportamiento de una persona dentro y fuera de su casa. La permisividad social respecto al castigo físico a los hijos, la tendencia a no inmiscuirse en asuntos familiares de los demás, aunque se den comportamientos violentos, el hecho de percibir a los hijos como algo que nos pertenece puede aumentar la violencia hacia los niños. Ya, entonces escuchen, esto es muy importante, porque si tú castigas a tu hijo o a tu hija, físicamente o emocionalmente o verbalmente, le estás causando un gran daño. Al niño no se le debe castigar. Por ejemplo, ¿cómo puedes castigar sin tocarlo? Sin tocarlo, así nomás, sencillísimo. El niño le encanta, por decirte, un helado. Sabe que su mamá en la tarde le compra un helado porque se portó bien, hizo sus tareas, etc., etc. Ese día se portó mal, lo siento mucho, pero no vas a tomar helado. Pero cúmplelo, porque si tú misma te da pena porque se pone a llorar y tú dices, ay, que deje de llorar, sales y le compras el helado, ya fallaste. Te ganó él, te dominó. Cuando la mamá tiene la autoridad o el papá tiene la autoridad, tiene que hacer respetar esa autoridad. ¿Entendieron? O sea, no debemos dejarnos manipular por el niño, definitivamente. ¿Ya? No es necesario castigarlo. Solamente con decirle, hoy día estás castigado, no vas a tener tu helado o algo que le gusta hacer, que tú sabes que le gusta salir a jugar, qué sé yo, no lo va a hacer porque se portó mal. Ya, así, santo remedio, sin tocarlo. ¿Ya? Vamos a ver también que la agresión, un comportamiento bastante extendido, lo estamos viendo mucho. Tal vez el motivo principal es que funciona a veces, pero solo un rato, porque el niño se vuelve calloso. La agresión física, verbal, directo, indirecto, es una forma asequible, rápida y en ocasiones muy fácil de conseguir. Lo que queremos sin tener que molestarnos a empezar demasiado. Manipula. Sin embargo, también tiene su precio. Va siempre acompañada de sentimientos negativos, definitivamente, y puede seguir sentimientos de culpa, llevar a ser rechazados por otras personas, incluso apartados del grupo. Este rechazo puede dar lugar en los niños a problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y la repetición de estos actos agresivos da lugar a personalidades agresivas, definitivamente, ¿no? Que no es nada bueno. Bien. Bien, chicos. Es un tema bien bonito este. Yo les he colgado en la plataforma la información, ¿ya? Ahí está la información, ¿ya?